Mateo Calderón llegó al Valle del Espíritu Rojo cuando el sol estaba en lo más alto, castigando la tierra con una luz dura y sin compasión. El polvo se levantaba con cada paso de su caballo, pegándosele a las botas, al pantalón y al alma. Llevaba años recorriendo caminos así, de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, siempre trabajando tierras que no le pertenecían, siempre obedeciendo órdenes de hombres que dormían bajo techo mientras él miraba las estrellas desde el suelo frío. Era un buen vaquero, fuerte, honesto, acostumbrado al silencio y a la soledad, pero estaba cansado. Cansado de no tener nada propio. Había oído hablar de esas tierras junto al río. Decían que eran fértiles, que el agua nunca faltaba y que la hierba crecía alta incluso en los veranos más secos. Para Mateo, aquello sonaba a futuro. Sonaba a hogar. Por eso había llegado hasta San Roble, el último pueblo antes del territorio indígena, con una bolsa de monedas en el cinturón y la firme intención de comprar un terreno y empezar de nuevo. Pero apenas mencionó el Valle del Espíritu Rojo, el ambiente en el pueblo cambió. En la cantina, las conversaciones se apagaron de golpe. Un hombre dejó su vaso a medio camino de la boca. Otro negó lentamente con la cabeza. El cantinero, un viejo de bigote canoso, lo miró como si acabara de anunciar su propia muerte. No vayas allí, le dijo en voz baja. Esas tierras no están en venta. Y los que entran, no siempre regresan. Mateo escuchó advertencias toda su vida. Cuando era joven le dijeron que no cruzara la frontera, que no aceptara ciertos trabajos, que no confiara en desconocidos. Si hubiera obedecido todas, seguiría siendo un muchacho asustado. Agradeció el consejo, terminó su bebida y ensilló su caballo. 3 días después, tras cruzar desierto, rocas rojizas y senderos casi invisibles, llegó al valle. El río serpenteaba tranquilo entre la vegetación, y por un instante Mateo supo que había encontrado lo que buscaba. A lo lejos, vio el campamento indígena, tiendas de piel decoradas con símbolos antiguos, columnas de humo elevándose hacia el cielo y figuras que se movían con calma, como si el tiempo fluyera de otra manera allí. No llegó solo al centro del campamento. 3 guerreros lo interceptaron antes. No hablaron mucho. Lo desarmaron con miradas firmes y lo escoltaron en silencio. Mateo mantuvo la espalda recta y la mirada al frente. No estaba allí para causar problemas. Lo llevaron ante el jefe. Toro Sombrío estaba de pie, inmóvil, como si fuera parte de la tierra misma. Era alto, ancho de hombros, con el cabello oscuro atravesado por hebras plateadas, trenzado con cuidado. Su rostro estaba marcado por cicatrices antiguas, recuerdos de batallas que no necesitaban palabras. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavaron en Mateo con una intensidad que hizo que el aire pareciera más pesado. ¿Qué buscas en mis tierras?, preguntó con una voz grave y serena. Mateo se quitó el sombrero en señal de respeto. Vengo a comprar un terreno junto al río. Tengo dinero. Solo quiero establecerme. El jefe no respondió de inmediato. Cruzó los brazos sobre el pecho y observó al vaquero como si pudiera ver más allá de su piel, más allá de sus palabras. Las tierras del Valle del Espíritu Rojo no están a la venta para extraños, dijo finalmente. Puedes marcharte ahora. Mateo sintió un nudo en el estómago. Había llegado demasiado lejos para rendirse así. Con todo respeto, jefe, insistió, no busco problemas. Solo un lugar donde vivir y trabajar. Entonces Toro Sombrío dio un paso adelante. Su sombra cubrió a Mateo. Hay una forma de quedarte, dijo. Pero no es con dinero. El vaquero levantó la vista, confundido. ¿Qué forma? El jefe no dudó. Te casas con mi hija, o te vas de aquí para siempre. Las palabras cayeron como un disparo en el silencio del campamento. Mateo sintió que el mundo se detenía. Matrimonio. Él solo quería tierra. Tragó saliva. No entiendo, dijo. Yo vine a hacer negocios, no a buscar esposa. Toro Sombrío no se inmutó. Si te unes a mi familia, dejas de ser un extraño. Entonces la tierra será tuya. Mateo miró alrededor.
Guerreros observaban en silencio. Algunas mujeres bajaban la mirada. Nadie sonreía. Nadie parecía sorprendido. Era como si todos supieran que ese momento llegaría tarde o temprano. ¿Su hija? Preguntó con cuidado. ¿Puedo conocerla primero? El jefe negó lentamente. No habla con extraños. Siempre lleva un velo. Nadie ve su rostro. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque es fea, respondió Toro Sombrío sin emoción. La más fea de toda la tribu. Por eso nadie la quiere. Por eso se esconde. Un murmullo incómodo recorrió el lugar. Algunos guerreros evitaron la mirada de Mateo. El vaquero sintió un frío extraño recorrerle la espalda. No había venido a comprar una maldición envuelta en tela. Con todo respeto, dijo tras un silencio, no busco casarme. El jefe levantó una mano. Entonces vete ahora, sentenció. Y no regreses. Mis guerreros se asegurarán de que mantengas distancia. Era una amenaza clara. Mateo miró las lanzas brillando al sol. No estaba en posición de negociar. ¿Por qué yo? Preguntó. ¿Por qué me ofrece esto a mí? Toro Sombrío suspiró. Por un instante, algo cambió en su expresión. Cansancio. Dolor. Porque mi hija merece una oportunidad, dijo. Ha vivido 5 años escondida, rechazada, juzgada por quienes no la conocen. Y porque tú eres el primer hombre en mucho tiempo que llegó aquí sin miedo, con honestidad en la mirada. Mateo apretó el sombrero entre las manos. Pensó en su vida errante, en los inviernos duros, en las noches preguntándose si alguna vez tendría algo propio. Esa decisión cambiaría todo. ¿Cuándo sería la ceremonia? Preguntó al fin. Un murmullo de sorpresa recorrió el campamento. Toro Sombrío arqueó una ceja. En 3 días. Al atardecer. Mateo asintió lentamente. Entonces, aceptó. Las palabras salieron solas. Ya no podía retirarlas. El jefe hizo un gesto y un guerrero joven se acercó. Te daremos una tienda donde quedarte, dijo Toro Sombrío. Prepárate, vaquero. Tu vida está a punto de cambiar. Mientras lo guiaban hacia una tienda pequeña al borde del campamento, Mateo observó el lugar con otros ojos. Ya no era solo un visitante. Era un hombre que había apostado su futuro. Entonces la vio. A cierta distancia, junto a una tienda apartada, había una figura completamente cubierta por un velo blanco que caía desde la cabeza hasta el suelo. No se veía su rostro, ni sus manos, ni su forma. Estaba inmóvil, pero Mateo sintió su mirada atravesándolo. Luna plateada. Se detuvo un segundo. Pensó en saludar, en levantar la mano, en decir algo. No pudo. El guerrero lo apuró con un gesto suave. Mateo siguió caminando, pero giró la cabeza una última vez. La figura seguía allí, silenciosa, observándolo. Entró en su tienda y se sentó sobre las pieles que servirían de cama. Tocó la bolsa de monedas en su cinturón. Había venido a comprar tierra con dinero. En su lugar, la había comprado con un matrimonio. Con una mujer que nunca había visto. Cerró los ojos y respiró hondo. No había vuelta atrás. Había dado su palabra. Y aún así, en el fondo de su pecho, no sintió solo miedo. Sintió anticipación. Había comprado la tierra más cara de su vida. La había pagado con su futuro. Mateo Calderón regresó al pueblo de San Roble al amanecer del día siguiente. El camino de vuelta se le hizo más corto, pero mucho más pesado. No por la distancia, sino por el peso de la decisión que había tomado. El caballo avanzaba con paso firme, mientras el vaquero repasaba una y otra vez las palabras del jefe Toro Sombrío. En 3 días estaría casado con una mujer cuyo rostro no conocía. Una mujer a la que todos llamaban fea. Una mujer envuelta en rumores y silencio.
Al entrar al pueblo, sintió las miradas antes incluso de desmontar. La noticia se había propagado rápido, como fuego en pasto seco. Algunos hombres lo observaban con burla, otros con abierta lástima. Un par de mujeres murmuraban entre ellas, llevándose la mano a la boca, como si hablaran de alguien condenado. Mateo ató su caballo frente a la tienda general y entró. El olor a harina, cuero y café viejo lo envolvió de inmediato. El dueño, un hombre robusto de rostro sudoroso, lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto?, preguntó sin rodeos. ¿Vas a casarte con la hija de Toro Sombrío? Mateo tomó una camisa del mostrador y la examinó con calma. Es cierto. El hombre soltó un silbido bajo. Estás loco, muchacho. Completamente loco. Mateo dejó la camisa y tomó otra. ¿Por qué dice eso? El tendero bajó la voz. Esa mujer, nadie la ha visto en años. Siempre con ese velo. Dicen que su rostro es horrible. Que por eso se esconde. Que trae mala suerte. Mateo pagó sin responder. No estaba allí para discutir supersticiones. Al salir, notó que un pequeño grupo de hombres se había reunido frente a la tienda. Entre ellos reconoció una cara conocida. ¿Mateo?, gritó una voz. ¿Eres tú? Era Julián Ortega, un vaquero con el que había trabajado el año anterior. Tenía una botella en la mano y el rostro enrojecido. Julián, respondió Mateo. No sabía que estabas en San Roble. Llegué hace un mes. Trabajo en el rancho del norte. Julián se acercó y lo tomó del brazo. Dime que lo que dicen no es verdad. Mateo lo miró a los ojos. Es verdad. Julián negó con la cabeza, incrédulo. No puedo creerlo. ¿Sabes lo que dice la gente de esa mujer? La gente dice muchas cosas. Dicen que está maldita, e intervino otro hombre del grupo. Que todo el que se acerca a ella termina perdiéndolo todo. Hace 3 años, añadió otro, un comerciante la vio de lejos. A la semana perdió su carreta y su negocio. Coincidencias, dijo Mateo con firmeza. Julián se acercó más, bajando la voz. Mira, amigo, yo te conozco. Eres un buen hombre. Mereces algo mejor que casarte con alguien a quien ni siquiera has visto, alguien que hasta su propio padre llama fea. Mateo respiró hondo. Por un momento, dudó. Miró el pueblo, las casas de madera, la gente que lo observaba como si ya estuviera perdido. Luego recordó la figura solitaria bajo el velo blanco. Recordó las palabras del jefe. Mi hija merece una oportunidad. Ya di mi palabra, dijo. La ceremonia es en 2 días. Julián cerró los ojos con frustración. Entonces no hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión. No. Los hombres se dispersaron poco a poco, negando con la cabeza. Julián fue el último en irse. Si realmente vas a hacer esto, dijo, al menos trátala bien. Sea como sea. Nadie merece ser rechazado toda su vida. Mateo asintió. Lo haré. De regreso al campamento, el camino serpenteaba entre rocas y cactus. Mientras cabalgaba, Mateo pensó en algo que nadie en el pueblo había mencionado. Nadie se preguntaba qué sentía esa mujer. Nadie pensaba en cómo era vivir escondida, juzgada por rumores. Al llegar, el campamento estaba lleno de vida. Los niños corrían entre las tiendas. Las fogatas ardían suavemente. Y allí estaba ella, en el mismo lugar del día anterior. Inmóvil. Silenciosa. El velo blanco brillaba con la luz del atardecer. Mateo desmontó y caminó despacio hacia ella. Se detuvo a unos metros. Hola, dijo. No hubo respuesta. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, continuó. Solo quería decirte que en 2 días nos casaremos. Y prometo tratarte con respeto. El velo se movió ligeramente con el viento.
Durante unos segundos, no pasó nada. Luego, casi imperceptible, ella asintió con la cabeza. Mateo sintió algo extraño en el pecho. No era alivio. Era conexión. Esa noche, el campamento dormía bajo un cielo cubierto de estrellas. Mateo no podía conciliar el sueño. Decidió salir a caminar. El aire era frío y silencioso. Se acercó al corral donde descansaban los caballos de la tribu, animales fuertes y valiosos, el mayor orgullo del valle. Entonces escuchó un sonido. Un crujido leve. Demasiado controlado para ser un animal. Mateo se tensó y avanzó con cuidado. Entre las sombras, vio 3 figuras agachadas junto a la cerca. Llevaban sombreros y pañuelos cubriendo el rostro. Estaban cortando las cuerdas. Ladrones. El corazón le golpeó el pecho. Si gritaba, huirían. Si atacaba sin pensar, estaba en desventaja. Tomó varias piedras del suelo y se movió en silencio hasta quedar detrás de ellos. Buenas noches, dijo de repente. Los 3 se giraron sobresaltados. Lárgate, vaquero, gruñó uno. Esos caballos pertenecen a mi futura familia, respondió Mateo. Y no pienso dejar que los roben. El más grande se lanzó hacia él. Mateo esquivó el golpe y lanzó una piedra que impactó en su cabeza. El segundo corrió hacia él y recibió un codazo en el estómago. El tercero intentó escapar, pero Mateo lo embistió y lo derribó. ¿Guardias?, gritó. ¿Ladrones en el corral? Las tiendas comenzaron a iluminarse. Guerreros salieron corriendo con lanzas en mano. Los ladrones intentaron huir, pero fueron rodeados en segundos. Toro Sombrío llegó poco después. Observó la escena con calma. ¿Qué ocurrió? Intentaban robar los caballos, respondió Mateo. Los encontré cortando las cuerdas. Uno de los guerreros confirmó la historia. El jefe miró a Mateo durante un largo momento y luego puso una mano en su hombro. Salvaste nuestros caballos, dijo. Salvaste el honor de nuestra tribu. Los murmullos de aprobación recorrieron el campamento. Algunos guerreros asintieron con respeto. Entre la multitud, Mateo vio el velo blanco. Luna Plateada observaba. Ya no parecía tan distante. Cuando todo volvió a la calma, Mateo regresó a su tienda. Esta vez, los niños lo miraban con admiración. Las mujeres sonreían. Los guerreros inclinaban la cabeza. Ya no era solo el forastero que iba a casarse con la hija rechazada del jefe. Había demostrado su valor. Sin saber aún la verdad, Mateo había ganado algo que no se compra con dinero. Respeto. El amanecer llegó al valle con un aire distinto, como si la tierra misma contuviera la respiración. Desde muy temprano, el campamento estaba despierto. El humo de las hogueras subía en columnas rectas, los tambores reposaban junto a los ancianos y las mujeres caminaban en silencio, preparando telas, cuencos y objetos sagrados. No era un día cualquiera. Cada paso, cada gesto, estaba cargado de significado. Mateo observaba todo desde la entrada de la tienda que le habían asignado. Sentía un peso en el pecho que no sabía nombrar. No era miedo exactamente, pero tampoco calma. Era la certeza de estar a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Se lavó el rostro en el río, dejando que el agua helada le recorriera la piel, como si quisiera despejar las dudas que le rondaban la mente. Había aceptado sin ver, había prometido sin conocer, y ahora el destino reclamaba su cumplimiento. Los cantos comenzaron cuando el sol se alzó lo suficiente para iluminar el círculo central del campamento. Eran voces graves y profundas, acompañadas por golpes lentos de tambor que parecían latidos. Cada nota hablaba de ancestros, de pactos antiguos, de la unión entre la tierra y el espíritu. Mateo no entendía las palabras, pero sentía su peso. Aquello no era un simple matrimonio, era un rito que los superaba a todos. El jefe Toro Sombrío apareció con paso firme, envuelto en su manto ceremonial. Su presencia imponía silencio sin necesidad de órdenes.
Detrás de él, los ancianos tomaron sus lugares, formando un semicírculo solemne. Los guerreros permanecían de pie, inmóviles, con la mirada fija al frente. La expectación era total. Mateo fue llamado al centro. Caminó despacio, consciente de cada mirada sobre su espalda. Pensó en su vida errante, en los caminos recorridos sin dejar huella, en las noches solo bajo el cielo abierto. Todo eso quedaba atrás en ese instante. Se detuvo frente al jefe, respiró hondo y esperó. Entonces, el canto cambió. Las voces se elevaron con un tono más suave, casi reverente. Desde el extremo del campamento, apareció una figura vestida de blanco. Avanzaba lentamente, como si cada paso estuviera marcado por una fuerza invisible. Un velo cubría su rostro por completo, cayendo hasta el pecho. Nadie habló. Ni siquiera los niños se movieron. El silencio era tan profundo que Mateo pudo oír su propio corazón. Luna Plateada caminó hasta situarse frente a él. Aunque no podía ver su rostro, Mateo percibió su presencia con una claridad inquietante. Había algo en su forma de estar allí, en la serenidad de sus movimientos, que no encajaba con los rumores que había escuchado. No había torpeza, ni vergüenza, ni sombra alguna de lo que el pueblo llamaba fealdad. El jefe levantó una mano y los cantos cesaron. Con voz grave, explicó que había llegado el momento de la verdad, el instante que sellaría un pacto antiguo. Sus palabras resonaron en el valle, firmes como la roca. Luego, con un gesto lento, indicó a Luna Plateada que se acercara un paso más. Mateo sintió que el tiempo se estiraba. Cada segundo parecía durar una eternidad. El jefe tomó el borde del velo entre sus dedos y lo sostuvo en el aire por un instante, como si quisiera dar al momento el peso que merecía. Nadie respiraba. El velo comenzó a levantarse despacio. Primero apareció la línea suave del mentón, luego los labios, serenos, sin temblor. El murmullo nació como un suspiro colectivo cuando el rostro quedó completamente al descubierto. La luz del sol tocó su piel y reveló una belleza inesperada, profunda, distinta a todo lo que Mateo había visto antes. No era la belleza exagerada de los pueblos, sino algo más antiguo, más verdadero. Sus ojos se alzaron entonces, y fue ahí donde el mundo pareció detenerse. Uno era claro como el cielo al amanecer, el otro, oscuro y profundo como la tierra húmeda tras la lluvia. Dos colores distintos, unidos en una misma mirada. Heterocromía, habría pensado Mateo en otro tiempo, pero en ese instante no había palabras, solo asombro. Un murmullo recorrió el campamento. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros confusión, otros una comprensión tardía. Mateo, en cambio, no pudo apartar la mirada. No sintió engaño ni ira. Sintió admiración, una admiración que le llenó el pecho y desplazó cualquier duda que hubiera tenido. Toro Sombrío habló de nuevo. Confesó que la historia de la fealdad había sido una mentira, construida para proteger a su hija de hombres guiados por la codicia y el deseo superficial. El velo no era un castigo, sino un escudo. La prueba no era para ella, sino para quien quisiera compartir su vida con ella. Solo un hombre capaz de elegir sin ver, de comprometerse sin exigir, merecía conocer la verdad. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, cargado de revelación. Mateo bajó la cabeza un instante, asimilando las palabras. Comprendió entonces cada advertencia, cada rumor, cada mirada esquiva. Todo había sido parte del mismo camino. Luna Plateada habló por primera vez. Su voz era suave, pero firme. Confesó que había temido ese momento durante años, que siempre había esperado el rechazo al levantar el velo. Sus palabras no buscaban compasión, solo honestidad. Dijo que había aprendido a vivir con la idea de ser juzgada antes de ser conocida. Mateo dio un paso al frente. No necesitó pensar su respuesta. Dijo que había aceptado el matrimonio por la tierra, sí, pero que en el camino había descubierto algo más importante, el deseo de pertenecer, de dejar de huir, de construir algo real. Afirmó que no se sentía engañado, porque su promesa había sido hecha a ciegas, y así debía mantenerse. Alzó la mirada y la sostuvo en los ojos de Luna Plateada, sin vacilar.
En ellos no vio una prueba superada, sino un futuro posible. El jefe asintió lentamente. Los ancianos entonaron un nuevo canto, más breve, más intenso. La unión fue declarada ante la tribu, sellada con gestos antiguos y palabras que hablaban de equilibrio y respeto. El valle pareció responder con un viento suave que recorrió el círculo. Mateo comprendió entonces que el mayor secreto del lugar no había sido una maldición, ni una mentira cruel. Había sido una prueba diseñada para separar a los hombres de paso de los hombres capaces de quedarse. Y en ese instante, supo que su destino ya no le pertenecía solo a él, sino a la tierra, a la tribu y a la mujer que tenía frente a sí. La noche cayó sobre el valle como un manto protector, y con ella llegó una celebración que pocos recordarían haber visto antes. Las hogueras iluminaron el campamento con tonos cálidos, y el sonido de los tambores se mezcló con risas, palmas y cantos que ya no eran solemnes, sino vivos y alegres. Los cuerpos se movían alrededor del fuego, libres, celebrando no solo una unión, sino el fin de un silencio que había durado demasiado tiempo. Luna Plateada caminaba entre la gente sin velo por primera vez. Su rostro, antes oculto, ahora reflejaba una mezcla de emoción y cautela. Algunos la miraban con sorpresa renovada, otros con respeto sincero, y muchos con una culpa silenciosa. Ella no parecía buscar aprobación. Caminaba con la dignidad de quien ha cargado un peso durante años, al fin, lo ha dejado atrás. Mateo la observaba desde la distancia, sintiendo una paz que nunca había conocido. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo palabras. Solo una comprensión compartida. Más tarde, se apartaron del bullicio y se sentaron cerca del río, donde el reflejo de la luna temblaba sobre el agua oscura. Allí, en voz baja, Luna Plateada comenzó a hablar de su pasado. Contó cómo el velo había aparecido primero como una protección, no como una imposición. Era una niña cuando entendió que su diferencia despertaba miedo y deseo al mismo tiempo. Los rumores nacieron de miradas ajenas, y el silencio se convirtió en costumbre. Cada rechazo, cada susurro, había dejado una marca invisible. No había golpes ni gritos, pero el daño era profundo, constante, difícil de sanar. Mateo escuchó sin interrumpir. Comprendió que la soledad no siempre se vive en caminos abiertos, a veces se sufre rodeado de gente. Tomó su mano con cuidado, no para prometer nada grandioso, sino para estar presente, de verdad. Entonces apareció Flor de Estrellas, la anciana que muchos consideraban más espíritu que mujer. Se acercó con pasos lentos y se sentó frente a ellos. Sus ojos parecían reflejar el fuego y el cielo al mismo tiempo. Habló de antiguos relatos, de niños nacidos con ojos distintos, señalados desde siempre como puentes entre mundos. Dijo que no eran una maldición, sino una señal. Quienes los poseían estaban destinados a unir, no a separar. A ver lo que otros no podían. Luna Plateada escuchó en silencio, y por primera vez sonrió sin reserva. Flor de Estrellas habló también de Mateo, de su llegada al valle sin saber que el camino lo había elegido a él mucho antes. Dijo que el destino no siempre se revela con claridad, a veces se disfraza de prueba. Cuando regresaron al campamento, el jefe toro sombrío los esperaba. Su rostro, siempre firme, mostraba una grieta de humildad. Entregó a Mateo el derecho sobre las tierras junto al río, no como un trato, sino como una ofrenda. Reconoció que, como padre, había confundido protección con control, y que el miedo lo había llevado a decidir por su hija. Con voz grave, le concedió algo más valioso que la tierra, libertad. La celebración continuó hasta que las estrellas cubrieron todo el cielo. Los cantos se hicieron más suaves, los bailes más lentos. Mateo se quedó mirando el fuego, reflexionando en silencio. Había llegado al valle buscando un pedazo de tierra donde dejar de huir. Había encontrado algo que nunca se había permitido desear, un hogar, una familia y un amor nacido de la verdad, no de las apariencias. Entendió que el verdadero valor de las personas, como el de la tierra, no se mide por lo que se ve a simple vista. Se descubre con tiempo, con respeto y con la voluntad de mirar más allá del miedo. Y si esta historia les ha gustado o han aprendido algo de ella, no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar en los comentarios sus pensamientos y opiniones.
Su apoyo ayuda a que más historias como esta sigan siendo contadas.